Muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a este webinar tan importante que ha preparado el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central y República Dominicana, CEPREDENAT, Seguridad en Operaciones USAR. Para este tema tan importante, le damos primero que todo la bienvenida a todos los participantes y a nuestro panelista, el señor Carlos Andrés Torres. Estamos ya iniciando y va a ser la fase de apertura de este webinar la señora secretaria del CEPREDENAT, la licenciada Claudia Herrera Melgar. Por favor, licenciada, adelante con su apertura y sus palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Estimados todos, tengan muy buenas tardes. Es sin lugar a dudas una alegría para el CEPREDENAC tenerlos aquí el día de hoy para ser partícipes de este segundo webinar que dedicamos al tema fundamental de rescate en grupos USAR. Como todos saben, las funciones de rescate son muy amplias y en todo rescate se debe actuar con rapidez, sin caer en el error de actuar de manera precipitada e indiscriminadamente con la víctima o paciente. Por lo tanto, depende mucho del conocimiento que se tenga acerca del mecanismo que vamos a estar desarrollando para atender de manera eficaz una respuesta ante una situación de emergencia. Esto es lo que nos enseñan los grupos USAR. Y desde CEPREDENAC y como Secretaría Ejecutiva queremos darle una cordial bienvenida y los invito a ser partícipes y aprender todo lo que nuestro experto Carlos Andrés Torres nos exponga en tema de seguridad en operaciones USAR. Aprovecho también a dar el agradecimiento a la Cooperación Suiza para el Desarrollo por permitirnos tener este tipo de encuentros, al igual a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Colombia por permitirnos tener a expertos facilitadores que nos están trasladando sus conocimientos y sus experiencias en estos importantes encuentros que estamos orientando para fortalecer las capacidades de preparación, de coordinación de los grupos USAR que forman parte de los grupos nacionales especializados de nuestros países que conforman el sistema de la integración centroamericana. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer esos estándares mínimos y la descripción de capacidades requeridas para las operaciones coordinadas, con el fin también de responder a las necesidades de búsqueda y rescate que se nos presenten ante una eventual situación de desastre en nuestros países. Estamos también motivados a seguirles acompañando en todo este tipo de iniciativas que fortalezcan y trasladen los conocimientos de esos estándares que debemos alcanzar y que debemos aplicar en el ámbito nacional y en el ámbito regional, y que fortalezca las capacidades de nuestro territorio, de nuestros sistemas nacionales de gestión integral de riesgo. Como sabemos, todas las fases de preparación que involucra una respuesta a desastres, en esta fase específicamente de seguridad, debemos adoptar todas las medidas preparatorias para asegurar que estén al más alto nivel y que la posible preparación para el despliegue y las capacitaciones y ejercicios que desarrollemos con ustedes, necesitamos seguir articulando estos esfuerzos. Por eso nos complace tener la participación de cada uno de ustedes y esperamos que en los siguientes webinars que voy a anunciar con mis palabras de cierre nos puedan seguir acompañando. Como les decía anteriormente, buscamos fortalecer las capacidades, estamos conscientes del contexto tan difícil que estamos enfrentando y sobre todo que ustedes están directamente en primera línea exponiendo sus vidas con toda la finalidad y el principal propósito que nos une, que es salvar vidas. Por eso desde el CEPREDENAC estamos interesados en seguir apoyándoles en todas las iniciativas que puedan fortalecer sus capacidades de respuesta, la articulación con los sistemas nacionales de gestión integral de riesgo y que a su vez pues fortalezca a los grupos nacionales y a la Fuerza Centroamericana que estamos comprometidos a seguir acompañando. Nuevamente muchísimas gracias a Patricio también por permitirnos estas coordinaciones, a COSUDE, a la Unidad Nacional de Gestión Integral de Riesgo y a nuestro experto que nos va a trasladar estos conocimientos, estas experiencias que han sido ya aplicadas en países como Colombia y como Chile, que también ya tienen sus certificaciones. Y ese es nuestro aspirar, ¿verdad? Esa es nuestra motivación, nuestra aspiración más bien, de poder fortalecer las capacidades de tener las acreditaciones nacionales de cada uno de nuestros grupos especializados y que también tengan todos los recursos técnicos
y capacidades para enfrentar de mejor manera una situación de escenarios complejos, sobre todo en todo el ciclo que involucra la respuesta a USAR, desde la preparación, el ciclo de operaciones, la movilización, la desmovilización y todo lo que ustedes pues ya han vivido en carne propia en diferentes situaciones que han tenido que responder y apoyar a los países hermanos de la región que han sido afectados por una situación de catástrofe. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos que puedan aprovechar al máximo esta importante jornada. Hasta pronto y muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Claudia Herrera, por sus palabras de apertura de este importante webinar Seguridad en Operaciones USAR. Tenemos en este momento 346 participantes para dar inicio con la agenda del día de hoy. A continuación, nuestro ponente, el señor Carlos Andrés Torres Arredondo, se va a dirigir a ustedes. El señor Carlos Andrés Torres Arredondo es sargento del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, profesional en Contaduría Pública, especialista de alta gerencia y oficial de seguridad del equipo USAR COL 1. Tiene una gran experiencia en temas de seguridad en operaciones y pues es una persona idónea para este webinar. Adelante, por favor, señor Carlos Andrés. Esperamos que de todos y todas sea el agrado y el aprovechamiento de este webinar. Al final van a haber preguntas para todos, van a haber un bloque de 15 minutos de preguntas, por favor. Les recomendamos colocar las preguntas en el logo de preguntas que tiene en la parte inferior el programa de Zoom. Muchísimas gracias a todos. Adelante, por favor, señor Carlos Andrés Torres, con su presentación. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Para mí es un orgullo hacer parte de este webinar organizado por CEPRENAC. Lo que queremos nosotros desde Colombia es también involucrar a toda la región, que empecemos a manejar el tema de seguridad de una manera correcta, ya que muchas veces hemos cometido errores y de esos errores hemos aprendido. Y entre más experiencias, entre más conocimiento tengamos sobre el tema, muchísimo mejor. El tema de oficial de seguridad y el tema de seguridad en operaciones se convirtió en el bastión de los equipos de USAR, ya que parte de ahí el momento en cómo podemos salvar vidas y cómo podemos proteger las vidas de quienes vamos a salvar vidas. Entonces es un tema fundamental, es una función dentro de la estructura que debe tener un punto diferencial, ya que está en contacto con todas las otras funciones de los equipos de USAR. Yo normalmente trabajo este tema en un taller que dura 24 horas, son 2 días, un taller de oficial de seguridad, donde se hace un tema teórico práctico, y de acuerdo a estos ejercicios que hacemos, pues vamos fortaleciendo a los próximos oficiales de seguridad de cada uno de los equipos nacionales que se están fortaleciendo aquí en Colombia. Lo vamos a dividir en 3 partes. Uno que tiene que ver con el oficial de seguridad, como lo venimos aprendiendo y como hemos aprendido todos, de acuerdo al sistema comando de incidentes, de acuerdo a los cursos de rescate de estructuras faltadas, al de búsqueda y rescate de estructuras faltadas. Entonces vamos a irlo pasando rápidamente y nos vamos a centrar ya cómo nosotros trabajamos la matriz de riesgos del USAR de acuerdo al ciclo de operaciones, y terminaríamos en un ejercicio de cómo nosotros con formatos, cómo lo vamos evidenciando al oficial de seguridad de acuerdo a la fase. Ese va a ser nuestro ejercicio el día de hoy, recordando que todo esto que estamos viendo y lo que estamos viviendo actualmente relacionado con el COVID, pues nos va a llevar a que el oficial de seguridad tenga mayor injerencia dentro de las operaciones y debe ser debe ser muchísimo más estricto el tema en cuanto al tema de contagios, de cómo proteger al personal, de cómo proteger también desde nuestro equipo hacia las personas que estamos rescatando, y cómo desde los que estamos rescatando, cómo vamos a proteger a nuestro equipo hacia el tema del interior. Entonces, es importante que nosotros lo empecemos a manejar. Toda esta presentación va orientada de temas relacionados con OFDA, todo lo que trabajamos con OFDA, de todos los cursos, cómo lo trabajamos con la NFPA 1521, la 1561, ya más adelante vamos a ver la presentación, y terminaríamos con el tema de Interact y qué nos exige Interact para el tema relacionado a seguridad en operación. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a observar
estamos compartiendo pantalla. ¿Listo? Y el tema que vamos a trabajar, pues, listo, perfecto. Tema seguridad de operaciones, como los venía diciendo. Eh, Creo que tengo un inconveniente que no me deja ampliar la pantalla, no me deja ampliar la presentación, pero bueno. Por favor. No sé si puede solo seleccionar ponerla en presentación y luego seleccionar la pantalla ya ampliada. Ok. No, ya la amplió, ¿no? Ya, listo, ok. Entonces, como les venía diciendo, nosotros normalmente hemos visto el oficial de seguridad como algo muy corto y que a medida de que hemos tenido las experiencias, hemos evidenciado que el tema de seguridad va ampliando en tema de conocimiento y debe también ampliarse el tema de la administración y de riesgos dentro de cada una de las partes. Vamos a observar inicialmente errores normales cuando no estamos capacitados. Entonces, como ustedes pueden observar ahí, encontramos un error de seguridad fatal, ¿sí? Aquí podemos encontrar cuando las personas no estamos capacitadas, los errores comunes que podemos encontrar con alta atención, errores comunes cuando no estamos capacitados, errores comunes los vemos todo el tiempo, y estos errores son los que normalmente debe empezar a identificar el oficial de seguridad en cada una de las acciones que desarrollemos. Pueden observar ahí. Y aquí ustedes quiero que observen esta imagen, porque esta imagen al final la vamos a encontrar en una operación real, de una forma con una magnitud más grande, donde no sabemos tomar las medidas y los pesos correspondientes, las toneladas correspondientes a un incidente. Ya termino con la última, estos son solamente errores normales que se presentan cuando las personas no están capacitadas. Y aquí viene la imagen donde quiero que ustedes hagan un análisis de que cada una de las fases de operación podamos nosotros observar. Y nosotros vamos a trabajar con equipos como estos cuando estamos haciendo cortes, errores normales. Esto que ustedes están viendo generó que por no utilizar adecuadamente un equipo, tuvimos una lesión en una persona que estaba trabajando con nosotros. Errores de seguridad. Y este último, quiero que vean bien la imagen, es un evento real. ¿Saben? Nosotros estuvimos trabajando en México en este escenario y citaron al oficial de seguridad para que hiciera un análisis de si este apuntalamiento era el adecuado para todo el tonelaje que tenemos aquí, para todo el personal que está trabajando, tanto en la parte superior como en la parte interna de la estructura, y al final nos citaron a nosotros para que verificáramos esto. Nosotros nunca pudimos hacer apuntalamientos ahí, y tampoco íbamos a hacer pruebas de hacer un apuntalamiento porque el tonelaje que estaba no iba a soportar cualquier tipo de apuntalamiento. Y estuvimos trabajando ahí en la Ciudad de México este ejercicio. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a analizar que muchas cosas de oficial de seguridad nos preguntaban ¿qué hace el oficial de seguridad? ¿Sí? Todo el mundo, ¿quién es el encargado? Pues el oficial de seguridad. Si hay un éxito en las operaciones, todo el mundo nos aplaudimos, pero si hay un pequeño error, la culpa normalmente va relacionada con el oficial de seguridad. Y este oficial de seguridad es quien es el que vigila a todo el personal involucrado en el incidente, tenga sus equipos de protección personal y verifica que no se realicen acciones inseguras. ¿Qué me indicaba normalmente lo que nosotros aprendimos inicialmente con todos los cursos que nos indicaron en el tema de oficial de seguridad?
Nos decían que el personal, el oficial de seguridad se paraba en la entrada, verificaba que tuviera sus protectores auditivos, su protector nasobucal, que tuviera las monogafas, el casco, guantes, rodilleras y podía entrar. Y hasta ahí nos convertíamos como los vigilantes inicialmente y verificábamos desde la parte externa que no se verificara que no se hicieran acciones inseguras. Eso lo aprendimos todos y así fue nuestro inicio y así cuando nosotros salimos activados también trabajábamos de la misma manera. Pero a medida que nosotros fuimos estudiando y analizando, nos dimos que de acuerdo a la estructura del sistema comando de incidentes, el oficial de seguridad tenía un tema supremamente importante que va relacionado con la gestión de la seguridad. Y esta gestión de seguridad pues ya me amplió el conocimiento y ya no me voy a quedar en la parte inicial como revisando constantemente si entra o no entra, si tienen tapabocas o no lo tienen, o si de pronto lo que veíamos nosotros en los simulacros uno observaba que los evaluadores nos corregían que el bombero salía de la estructura, se quitaba el casco y nos llamaba la atención por haberse quitado el casco. Y uno observaba pues que no había ningún objeto que podía caer sobre el casco. Entonces ya empezamos a salirnos de esa escuela del oficial de seguridad en la entrada, nada más revisando equipos de protección y empezamos a analizar que ya tiene que evaluar situaciones peligrosas e inseguras. Y esas evaluaciones pues van a llevar un análisis, van a llevar unos reportes, van a llevar una consecución de información que debe estar registrada en algunos documentos. ¿Sí? Dice que debe desarrollarse la seguridad para todo el personal. Y algo muy importante era que nosotros en cada briefing de seguridad, eso lo vemos en el sistema comando incidente, lo vemos también en todos los cursos, en cada uno de los mensajes de seguridad debía haber un briefing y el oficial de seguridad debe citar los riesgos presentes en cada una de las sesiones que estábamos viendo. Esto lo vimos en el sistema comando incidente y lo reforzamos con el tema de búsqueda y rescate y estructuras colapsadas, que siempre nos decían que estas eran las amenazas a las que estaban expuestos los equipos de user cuando estábamos trabajando en un tipo de colapso estructural. Y aquí las observamos todas y este tema era lo que hablábamos de seguridad. Y lo reforzábamos en algunas acciones que estamos viendo acá, que era determinar los perímetros de seguridad. Y es aquí donde uno de los pasos del sistema comando de incidentes, nosotros no le damos la importancia requerida. Nos dice que debemos hacer una evaluación del incidente. Y en esta evaluación del incidente, yo debo verificar todos los riesgos que están presentes, si la magnitud del incidente lo requiere, cómo va a progresar el incidente, qué riesgos presentes tenemos actualmente, cómo nos podemos ver expuestos más adelante. Nos decían que debíamos determinar un perímetro de seguridad y algo muy importante era que debíamos interrumpir el servicio. Eso era fundamental. Y muchas veces hemos entrado a la mayoría de los incidentes y no hacemos este segundo paso de interrumpir los servicios. Nos decía que debíamos estar alejados de los peligros y sus efectos, vías de escape y zonas seguras, y que se asegure el área de acceso removiendo escombros para despejar el área. Y tener mucho cuidado que al remover escombros grandes no generáramos una inestabilidad de la estructura. Esto lo aprendimos y esto lo aprendimos inicialmente, fue nuestro inicio, y debimos, y así arrancamos para Haití, hicimos todos con el tema de oficial de seguridad. Cuando llegamos a Haití nos dimos cuenta que debíamos tener muchísimo más presente la seguridad para todo el equipo, porque no solamente iba a ser en la entrada, en la parte inicial, sino que estar presentes en cada una de las acciones que llevan a cualquiera de los miembros del equipo. Entonces nos llevó a que nos empezáramos a capacitar. Nosotros tuvimos una capacitación de NCPA 1521 que nos indica que debe haber un oficial de seguridad y salud, que es un oficial que va a gerenciar todo el tema de seguridad del equipo, debe verificar el estado del equipo, debe identificar la salud del equipo, debe saber cómo se encuentran los equipos a trabajar. Este oficial de seguridad y salud, pues nosotros en la entidad lo tenemos, él está supervisando paso a paso cómo va el personal, cómo van los equipos, qué pesos vamos a estar trabajando. Pero también decía esta norma que debía haber un oficial de seguridad del incidente. Ese oficial de seguridad del incidente, en una movilización, en una activación, pues va a tener ya una responsabilidad muchísimo más grande y muy probablemente, ya estando en terreno trabajando, este oficial de seguridad va a tener un oficial de seguridad que lo va a estar asistiendo en caso de daño. Nos vimos
la forma de capacitarnos y evidenciamos que estaba la 1521 y esta NFPA 1521 me arrojaba que es la 1561, que es cómo está dentro de la estructura del sistema de comando de incidentes el oficial de seguridad y cuál es la responsabilidad que él tiene frente a las emergencias. Y todas estas normas me llevaban a la 15, a la 1500, norma de seguridad ocupacional y salud, a la norma de seguridad del programa médico. El programa médico, nosotros tenemos nuestro jefe médico y él tiene todo dentro de la norma. Y adicionalmente, hoy en día estamos viendo la NCPA 1581 que tiene que ver con todo el higiene y seguridad también relacionado con el tema. Toda esta información tiene que recopilarla el oficial de seguridad, porque en el momento en que vamos a estar trabajando en rescates, debe también conocer cómo vamos a trabajar en la NCPA 1500, que es la de técnicas de rescate. La norma 1670 está relacionada de cómo debe trabajar en el tema de entrenamiento, la capacitación, cómo nosotros vamos a hacer. Entonces, todas estas normas van nutriendo el conocimiento en cuanto a oficial de seguridad y nos hemos dado cuenta que este gerente administrativo dentro de la emergencia debe conocer muy bien cada uno de los movimientos que se van a llevar a cabo y debe conocer muy bien, ya lo vamos a ver más adelante, muy bien cómo nosotros en las guías nos están diciendo cómo el oficial de seguridad debe empezar a trabajar el tema de la administración del riesgo. Ustedes pueden ver aquí en esta lámina, la administración de acuerdo a la NFPA 1500 y adicionalmente a la 1500 debemos empezar a hacer análisis de administración de riesgos. Nos va a llevar a la matriz, que ya vamos a trabajar sobre la matriz de riesgos. Nos va a llevar a que debemos conocer muy bien las leyes, los códigos, los procedimientos tanto de la entidad. Nosotros estamos laborando, lo vivimos en México, nosotros teníamos unos procedimientos de actuación, pero al llegar a México tuvimos que adaptarnos a los procedimientos que teníamos, tener claro cómo vamos a estar trabajando. Debe estar involucrado el oficial de seguridad en la educación y en el entrenamiento. Cada vez que se organiza una capacitación, el oficial de seguridad debe estar presente porque él debe conocer cómo se desarrolla la actividad, cómo va a trabajar el equipo, cómo el equipo está en funcionamiento, si se está llevando a cabo adecuadamente, cómo el personal que va a trabajar con los equipos lo hace correctamente. Y ahí, desde ahí empezamos a identificar las fortalezas y las debilidades que tiene cada uno de los miembros para fortalecerlos y evitar riesgo más adelante. ¿Sí? ¿Cómo vamos a prevenir accidentes? En esta prevención de accidentes se hace desde la capacitación, la verificación de los procedimientos y posterior a cada una de las movilizaciones que tengamos, hacemos una retroalimentación. Se verifica el tema de sistemas de apuntalamiento, el tema de rastreo de personal fuera de la base de operaciones. Cada vez que mi equipo va a salir a trabajar de la base de operaciones a un work site, a un sitio de trabajo, este personal debe tener un rastreo. También tenemos un tema de investigación del incidente. Debemos saber qué pasó con la persona que se lesionó, cuál fue la causa, si fue un error de seguridad, si fue un error personal, si fue un error del equipo, que se hace una investigación del incidente. Verificamos los riesgos de la parte, los riesgos administrativos y el análisis de datos. Nosotros llevamos una lista de chequeos, ya ahorita vamos a observar eso. Vamos a verificar cómo están las herramientas y aquí trabajamos de la mano con el jefe logístico, que me va a indicar cómo están las herramientas y los sistemas. Esa verificación se hace durante la preparación y la capacitación. El control de infecciones, aquí desde que estamos trabajando con el tema de oficial de seguridad, pues trabajamos el tema de infecciones. Recuerden que cuando estamos en área de operaciones estamos expuestos a muchos riesgos. Y terminaríamos con el análisis después del incidente. Esto es el oficial de seguridad de acuerdo a la NFPA 1521 y aquí estamos verificando en esta imagen cómo en el numeral 14 de las guías INSAC nos están indicando que debe tener en cuenta el oficial de seguridad como gerente de la administración del riesgo de uno de los incidentes al cual va a ser activo. Como les decía, así va creciendo, poco a poco vamos adquiriendo conocimiento, arrancamos con la información brindada que recibimos nosotros desde la capacitación de OCDA, Naciones Unidas, empezamos a trabajar todo el tema de oficial de seguridad y hemos nutrido este conocimiento con otras formas de ver el tema de la función de este oficial de seguridad, que cada vez que va creciendo nos damos cuenta que hay una responsabilidad mucho más grande. ¿Qué nos dicen las guías INSAC relacionadas con el funcionamiento, con la función del oficial de seguridad? Que es importante que este oficial de seguridad tenga un amplio conocimiento de todas las funciones de uso.
Y es importante porque si yo voy a hacer un apuntalamiento, como oficial de seguridad debo saber cómo se hace el apuntalamiento para poder, en caso de ver una acción insegura, poder detener al miembro e indicarle que está haciendo una acción insegura. Debo conocer muy bien las operaciones tácticas y las medidas de seguridad establecidas por parte del líder, por parte del jefe de logístico, por parte del equipo médico o por parte del que va a coordinar, por ejemplo, el especialista en ingeniería. Vemos que hay muchos temas asociados al tema de los riesgos y el oficial de seguridad debe siempre estar de la mano con este equipo que ustedes ven acá en el momento de coordinar. El líder del equipo user es fundamental porque desde ahí empezamos nosotros a organizar los objetivos y las estrategias y las tácticas dentro de la operación. Él es la persona que está verificando que se cumpla lo que nosotros deseamos lograr o el objetivo o la meta que queremos. El jefe del equipo médico pues me va a indicar todas las acciones, tanto del personal, cómo se encuentra el personal, cómo se va comportando. Y al final, este jefe del equipo médico también va a estar dispuesto para el momento en que lo retiramos, al momento de salvar vidas. Se requiere el especialista de ingeniería estructural, pues me va a hacer todo el análisis de la estructura, cuáles son las partes, si las vigas, las columnas, soportan, si no soportan, y esta información es fundamental para nosotros en el momento de tomar la decisión de ingresar o no ingresar a una estructura colapsada. ¿Sí? El especialista en materiales peligrosos, NQRE, ahora, ese especialista me va a indicar si tenemos riesgos de materiales peligrosos dentro de la estructura que nos pueden hacer un daño para el equipo. Y al final vemos el jefe de soporte operacional y logístico, que es la persona que va a estar constantemente interactuando con todos los miembros del equipo, porque le requería algún recurso, él va a estar como el apoyo de todos nosotros. Estos son los roles iniciales, y me dice que de acuerdo a estos roles, debo tener unas técnicas de manejo del personal como oficial de seguridad. O sea, aparte de tener todo el tema de seguridad, yo debo saber cómo voy a manejar el personal y cómo va a estar el trabajo constante con ellos. Dentro de este trabajo, ¿qué me van a decir? Que yo debo saber cómo darle resolución a los conflictos, y estos conflictos son constantes porque podemos generar estrés, porque podemos generar fatiga dentro del equipo, porque el equipo puede no tener un descanso adecuado, debo rehabilitar el equipo, debo estar constantemente verificando eso porque eso me puede afectar en el momento de actuar dentro de la emergencia. Entonces aquí debo empezar a mirar, a velar por el bienestar del personal, debo planificar su descanso, debo hacer relevos o rotación de trabajo. Nosotros aprendimos inicialmente que dábamos 10 golpes en una columna, en un muro, en una estructura, dábamos 10, 15 golpes, pero también observábamos que era inoficioso que un personal ingresara a una estructura colapsada, diera 10 golpes, saliera y entrara a otro. ¿Sí? Estábamos desgastando más al personal en el ingreso y la salida que realmente trabajando. Entonces nosotros empezamos a trabajar relevos más largos, se hacen equipos de trabajo de 2, 3 horas de acuerdo a la cantidad de personas que tengamos, y hacer relevos constantes y que tengan más tiempo de trabajo, ¿sí? Que también tengan un descanso adecuado. Todo esto está relacionado con el oficial de seguridad. El control de seguridad en el área asignada, ya cuando estamos trabajando en el worksite de trabajo, debo hacer una evaluación de todos los roles para prevenir lesionados. Desde el jefe de operaciones a cada uno de los miembros que están con sus líderes en cada uno de en el sitio de trabajo que estamos ahí laborando, debo estar haciendo una verificación de qué actividad, qué recursos requieren, qué elementos van a trabajar, y verificar si cada uno se está cumpliendo de la forma segura para evitar algún accidente. Todo esto que está acá nos dice que debemos tener una documentación de todos los riesgos presentes en la operación, para que empecemos a minimizar los riesgos y para poder trabajarlos coherentemente. Implementación de estrategias de mitigación de riesgos, control de sistemas de asistencia y contabilidad de miembros del equipo que ya hemos observado, y el conocimiento de herramientas específicas de los equipos. Todo esto para que, hacia dónde nos dirigen, a que debo desarrollar el plan de acción con el líder del equipo y analizar todo lo relacionado a seguridad y poder monitorear continuamente las zonas, los riesgos y estar verificando.
Aquí es donde yo puedo estar diciendo que en algún momento debe haber un oficial de seguridad en la base de operaciones y un oficial de seguridad asignado en el sitio de trabajo, en el worksite. Muchas veces el rol del comandante incidente, él asume todas las funciones y puede estar organizando desde ahí, pero no necesariamente necesitamos una persona que esté acompañándolo a él, verificando cada una de las acciones del equipo que está trabajando en el worksite. Y todos estos registros, todo nos va a llevar a que yo debo controlar la información y debo llevar unos registros, una redacción de reportes y elaboración de un reporte después de cada una de las misiones. Toda esta información se recopila y va fortaleciendo al oficial de seguridad. Entonces, con este breve preámbulo relacionado al oficial de seguridad, es para que veamos que el oficial de seguridad pasó de ser de una persona parada en la entrada, verificando si me coloco o no me coloco los equipos de protección personal, a una persona que debe estar integrada administrando todos los riesgos de toda la emergencia y que debe llevar en cada una de las acciones unos reportes. Ahora bien, ¿cómo identifico los riesgos del equipo y amenazas que se presentan de los equipos USAR? Pues nosotros aquí en Colombia, con el equipo USAR Call 1, empezamos a trabajar todo relacionado con la normatividad, con nuestra Ley Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, la Ley 1523 del 2012, empezamos a analizar antes de salir a operación. Todo esto que ustedes van a ver es antes de salir a operación y es un trabajo que se hace con el oficial de seguridad de salud del trabajo, con el jefe médico, con el de materiales peligrosos, con el líder del equipo, con el oficial de seguridad. Empezamos a analizar todo lo que son las posibles eventualidades que se van a presentar. Y aquí ustedes lo han visto en nuestra ley nacional, ustedes pueden ver que nosotros tenemos las amenazas. Amenazas naturales. Resulta que en nuestra región tenemos una amenaza natural, que aparte de los colapsos estructurales, tenemos una amenaza que son los huracanes, que nos pueden afectar en la región. Cuando yo salgo activado, o cuando salgo y me tengo que movilizar a una de las zonas a trabajar, debo tener muy presente todo lo relacionado con huracanes, granizadas, vendavales, sequías, inundaciones. Y ahí sabemos que estamos en un sismo, generalmente hemos sido activados por sismos, volcanes, tsunamis, las réplicas y el clima al cual vamos a estar trabajando. Desde aquí empezamos nosotros a crear nuestra información antes de salir a trabajar al sitio asignado. También tenemos otras amenazas que son las oceanaturales, que pueden haber inundaciones en el sitio donde estamos trabajando y podemos también tener remociones en masa. Toda esta información ya la tenemos recopilada. Antrópicas, hay un tema relacionado con la contaminación y tenemos el tema de tecnológicas, que son los derrames, las fugas y las explosiones. Todo esto ya empezamos a trabajarlo con la matriz, ya ahorita les muestro cómo hacemos la matriz, y esto va quedando reportado porque muchos de los incidentes a los que estamos expuestos, simplemente vamos a hacerle algunas preguntas al país a donde nos vamos a ir, o al departamento, a la ciudad donde nos asignan. Debemos tomar datos de alguna de esta información para poder trabajar y tener los recursos adecuados. Hay unos riesgos del incidente que tienen que ver con los factores físicos, la antigüedad de las estructuras. Nosotros en México encontramos que las estructuras colapsadas no eran tan antiguas, pero en Ecuador sí encontramos viviendas que llevaban muchísimo tiempo y no estaban construidas adecuadamente. Y si vemos el caso, lo que vivimos en Haití, pues allá veíamos que los modelos de construcción eran tenían muchas falencias que por eso se vieron evidenciadas con la gran afectación vivida en este país. También vemos los factores económicos. Si yo tengo temas de pobreza y seguridad alimentaria y yo llego con un equipo user que tiene alimentación, que tiene hidratación, pues tenemos que saber cómo nosotros también vamos a manejar eso cuando estemos en terreno, ¿sí? ¿Qué estrato socioeconómico voy a estar ubicado? El nivel de ingresos tengo que conocerlo antes de llegar allá. Y si tienen servicios públicos y cubrimiento de necesidades. Estos factores económicos pues van a ser fundamentales al momento de tomar decisiones en temas de seguridad, porque eso me va a llevar a que de pronto yo tenga por acá un tema de seguridad pública que me pueda afectar al equipo. Entonces, toda esta información yo la voy recopilando antes de estar yo en el país, antes o el camino de estar trabajando sobre toda esta información, porque esta información debo dársela al equipo de trabajo cuando sale asignado al WhatsApp. Y aquí yo, como les venía diciendo, vamos a trabajar en la matriz de riesgos USAR,
Estos son los riesgos que nosotros normalmente nos encontramos en terreno. ¿Sí? Ustedes pueden ver los riesgos biológicos. Hoy estamos hablando del virus y el virus que más nos está afectando es el COVID-19. ¿Cómo nosotros como oficiales de seguridad vamos a trabajar todos estos virus y cómo vamos a proteger al equipo y al personal que vamos a rescatar? ¿Cuál va a ser el procedimiento en el momento en que tengamos una persona que sepamos que tiene COVID y que vamos a trabajarla y que la persona no tenga un tapabocas o que la persona eh, eh, esté haciendo secreciones, tenga secreciones? Entonces, ¿cómo el equipo se va a proteger para atender este tipo de personas, para hacer el rescate y entregársela a las entidades de salud? Entonces, aquí están los riesgos biológicos, las bacterias, los parásitos, las picaduras, mordeduras y fluidos excrementos. Estas picaduras y mordeduras las hemos visto, hemos vivido, donde hemos quedado ubicado a la base de operaciones, hemos sufrido algunos de los miembros han sufrido picaduras y mordeduras de animales. Por eso el jefe médico siempre lleva los medicamentos apropiados, porque nos podemos ver inmersos en uno de estos riesgos. También vemos los riesgos físicos. Entonces, los riesgos físicos es constante. Ustedes pueden observar al equipo del USAR Col 1 trabajando dentro de una estructura. Esto puede estar, son trabajos que pueden durar entre 1 a 2 horas, hacer el relevo, o muchas veces, de acuerdo al personal, este equipo pudo haber durado, nos pasó en México que estuvimos trabajando casi 12 horas por equipo. Eso significaba que los relevos iban a ser eh, más largos y el personal se estaba fatigando, y a tener todos estos riesgos físicos, riesgos de impacto, vamos a tener problemas de vibración en el cuerpo, temperaturas extremas, presión atmosférica, radiaciones. Todo esto lo podemos observar en terreno. Entonces también se le hace dentro de la matriz de riesgos un análisis a todo esto que ya tenemos identificado. Aquí viene uno dentro de la matriz de riesgos, uno de los riesgos psicosociales que más puede afectar a un equipo user. Un equipo user normalmente depende del estilo de mando. Nosotros hoy en día tenemos un mando tenemos como un coach que es nuestro líder. El coach que nos está dando orientaciones, más no nos está dando órdenes, eso son por experiencia, porque nosotros también nos arrancamos con un estilo de mando jerárquico donde eh, se levantaba temprano, nos gritaba, nos llamaba atención, nos regañaba todo el día. Y después de 8 días trabajando en terreno, 7 días en el caso nuestro, 7, 8 días, pues eso nos estaba generando era un problema de bienestar y una afectación al personal, que nos puede afectar también la seguridad. Entonces, todo esto, si ustedes ven de riesgo psicosocial, ya se empezó a trabajar en cada uno de los miembros para que sepamos cómo van a actuar en cada una de las emergencias. Hay que recordar que dentro de la emergencia también podemos ver afectaciones. Hay imágenes y cosas que por más preparados que estemos van a afectar al equipo. Entonces, este riesgo psicosocial ya está analizado. Aquí vemos temas de participación en el equipo, el tema de capacitación, el tema de bienestar. ¿Sí? Si el equipo tiene muy buena alimentación, tiene muy buena hidratación, pues no va a tener un riesgo, va a estar trabajando constantemente porque lo sabe hacer. Hay un tema de incentivos, también puede hacer cómo vamos a incentivar al equipo durante sus labores, un tema de comunicación, y todo esto que ustedes están viendo de riesgo psicosocial, dice al final que el mayor riesgo es no identificar estos campos. ¿Cómo yo identifico como oficial de seguridad que una persona puede de un momento a otro pasar de la alegría por volverse irascible por alguna circunstancia, y ese cambio me puede afectar la seguridad del equipo? Todo esto también es una matriz que está identificada dentro del equipo. Analizamos todo lo que son riesgos biomecánicos, la postura. Usted sabe que entre las estructuras colapsadas, cuando estamos trabajando en estructuras colapsadas, la postura pues no es la más ergonómica, estamos durante mucho tiempo en posiciones muy complicadas. Entonces, eso puede haber lesiones, puede haber personas que pueden ser afectadas, y esto también está identificado por el jefe médico, y él ya sabe pues, qué hacer cuando encontramos algún problema con alguna de las personas. Un tema de levantamiento de cargas, muchas veces excedemos el levantamiento de cargas, y por eso el equipo de protección ya nos están colocando a nosotros los protectores para hacer levantamiento de cargas adecuadas, porque aparte que es repetitivo, tenemos levantamiento de cargas muy grandes.
El oficial de seguridad tiene un panorama más claro de su función, por tal razón deberá plasmarlo en los planes de emergencia de la base de operaciones y de los sitios de trabajo, y ya les muestro cómo lo analizamos nosotros. Todo lo que vimos inicialmente, cómo se forma el oficial de seguridad, cómo se va capacitando durante el tiempo y va recibiendo más información, y cómo esta información debe implementarla en terreno, ha sido bastante complejo durante nuestra experiencia. Inicialmente arrancamos con todos los errores, no documentábamos los riesgos, no documentábamos lo que estábamos presentando, y eso al final se estaba afectando el equipo. Se tomó la decisión en el momento de que vamos a trabajar todos los días, a empezar a hacer los análisis de acuerdo a cada una de las fases, y aquí podemos identificar que de acuerdo a todo ese análisis previo, el oficial de seguridad amplió su panorama y dijo, sí, en este momento ya puedo determinar si está bien o está mal cada una de las acciones que podemos tener. Y que podemos nosotros fortalecer constantemente. Debemos fortalecer temas de capacitación, debemos fortalecer temas de equipos de protección, debemos llevar cada nivel, nos va llevando a que hoy en día el COVID dentro de nuestro equipo user, el COVID hoy nos pueda resultar algo muy, de pronto no tenerlo controlado porque no es fácil controlarlo, pero sí tenemos ya cómo identificarlo y cómo vamos a trabajar. Entonces, esto se va fortaleciendo a medida que uno va trabajando en terreno. Realmente el oficial de seguridad se forma con conocimiento y implementándolo en terreno. Ahora bien, todas estas condiciones de seguridad, espacios confinados, alta tensión, alta tensión tenemos muchísimo riesgo y de pronto no lo identificamos. En alguna práctica vivida, en un simulacro, los evaluadores nos estaban diciendo, y les garanticé, yo hice la evaluación, verifiqué que no que estuvieran los servicios interrumpidos, me garantizaron todos los servicios interrumpidos. Había una red eléctrica conectada y nosotros estábamos con agua, red eléctrica y con nuestros equipos trabajando. Tuvimos un riesgo altísimo y por confiados, porque nosotros debemos llevar nuestros equipos de detención antes de ingresar al equipo y de pronto tener un lesionado y de pronto hasta un muerto por alta tensión. Es sumamente complejo y hay que manejarlo muy bien. Hay un tema que se está trabajando actualmente que tiene que ver con riesgo eléctrico y cómo nosotros vamos a ingresar a estructuras colapsadas con riesgo eléctrico que podemos encontrar. Equipos, herramientas, locaciones o locativos, superficies irregulares, caídas de objetos. Todo esto son las condiciones de seguridad que está analizando el oficial de seguridad. Entonces, por tal razón, el oficial de seguridad es una persona que es el responsable de toda la seguridad del equipo. Hay un oficial de seguridad en el incidente, en el sitio, en el worksite trabajando, y cada uno de los miembros del equipo debe conocer muy bien la seguridad, porque la seguridad de ellos está en la seguridad de todos nosotros. Entonces, por eso cada acción que se lleva a cabo debe hacerse con la máxima seguridad para que no tengamos ninguna lesión y de pronto una persona que pueda ser afectada con mayor, con mayor gravedad. Como les dije, el tema es bastante extenso. El tema de seguridad en operaciones que se puede usar es bastante extenso. Lo que vamos a hacer es acortarlo en este momento. Ya vimos cómo, ya conocimos, ya vimos nuestra matriz de riesgos, que es un trabajo previo. Ahora vamos a trabajar el ciclo de respuesta del user call de acuerdo a algo que tomamos de las guías Interact y es muy acertado porque en cada una de estas fases el responsable de seguridad tiene acciones y debe estar pendiente. Pues lo hice de manera pues, corta. Vamos a mirarlo y vamos a arrancar normalmente con la preparación. La preparación pues tiene que ver con todo lo relacionado a la capacitación y entrenamiento. La capacitación, entrenamiento, retroalimentación, análisis de los procedimientos de cada una de las actividades que vamos a desarrollar y cómo vamos nosotros continuamente mejorando cada una de las acciones, siempre pensando en la seguridad del equipo. Todo esto va pensando en la seguridad del equipo. Entonces, miramos ahí que dentro de estas funciones, dentro de esta preparación, que siempre está presente el oficial de seguridad, nos van a requerir el formato y análisis de riesgos de los ejercicios. Este formato, ¿qué me va a decir? Análisis de riesgos a los cuales está expuesto el personal. Equipos de protección personal
esté todo el equipo, se hace la verificación que todos tengamos todo el equipo de protección, se hace la verificación de que los equipos de las EAS y los equipos y las herramientas pues cumplan con el propósito establecido por la capacitación. Entonces, esto también es un formato que es una lista de chequeo que se está verificando y debe haber un informe de seguridad posterior a la capacitación. Esto es el diario vivir del oficial de seguridad. Cada vez que hay una capacitación, el oficial de seguridad debe tener contacto con el líder del equipo, debe tener contacto con el jefe de planeación, debe tener contacto con el logístico, con el de materiales peligrosos, con el especialista de estructural, y con todos ellos montamos cuáles son los riesgos a los cuales puede estar expuesto el equipo. Así vamos minimizando los riesgos y vamos incorporando en cada uno de nuestros miembros el tema de la seguridad, que es importante durante todo el proceso. Ya cuando nosotros empezamos a mirar el tema de la activación y la movilización, pues aquí simplemente debemos es ratificar que todo el aprendizaje, todo lo que nosotros ya hemos hecho en el antes, ya tenerlo implementado para el momento de actuar. Entonces pueden ver que nosotros tenemos una lista de chequeo para cualquier movilización y verificamos desde el peso del personal, desde el peso del equipo, desde el peso de las herramientas y equipos nuestros, y adicionalmente debemos verificar el estado de salud, la tensión arterial, la temperatura corporal. Todo esto se hace una verificación adicional a todos los documentos que debe registrar nuestro equipo al momento de la activación. Que tengan su DPS, que tengan su ARL, que tengan todo listo, porque en caso de requerirlo, ya al final verificamos en la movilización que si nosotros necesitamos una persona lesionada, tengamos los documentos listos, escaneados, los debe tener el personal médico, el jefe médico y el oficial de seguridad debe estar presente en todo eso. Entonces, el oficial de seguridad en esta zona debe diligenciar una tabla del cumplimiento estricto de que todo el personal tenga su equipo de protección personal. Es aquí en la activación donde nosotros verificamos que cada uno de los compañeros que va a salir a trabajar tenga desde las botas hasta las luces, hasta las monogafas, hasta los guantes, todo el equipo debe estar en su momento porque ellos lo deben tener listo para poder salir. Se recopila toda la información de la zona de impacto. Anteriormente mirábamos entre los roles de los oficial de seguridad que esta información de la zona de impacto debe ser clara al momento de dar los mensajes de seguridad. Ya sea aquí en el momento de la movilización, como sea en el momento de la llegada al sitio, debemos nosotros brindarle a los miembros del equipo la información correcta de si hay problemas de seguridad pública, si hay problemas de amenazas de réplicas, de huracanes, de inundaciones. Toda esta información la vamos recopilando porque esto es lo que nos va a documentar al momento de dar los briefings de seguridad. ¿Qué más encontramos acá? Organiza todas las indicaciones de seguridad organiza las indicaciones de seguridad y confirma con los responsables el manifiesto de personal, la carga, qué elementos vamos a llevar, qué equipos son requeridos. Todo esto se hace en este momento de la activación. Nosotros este momento es fundamental para verificar cada uno de los temas. Y tenemos un formulario, que es el formulario del área afectada, que es donde vamos diligenciando todas las indicaciones para dar nuestra indicación de seguridad. Cada uno de estos documentos son firmados por el responsable y por el jefe de seguridad y el jefe médico, verificando el cumplimiento de esto para poder salir activado. En esta parte de la activación, esas son las responsabilidades del oficial de seguridad. Bueno, arrancamos con la movilización. La movilización, no sé si de pronto hay muchos compañeros que aquí yo tomé una imagen cuando estuvimos acá. Hay muchos de nuestros compañeros, por ahí vi algunos, saludarlos a todos los que nos acompañaron en nuestra clasificación. Aquí dentro de nuestra activación, dentro de nuestra movilización, ya sea por tierra o sea nuestra activación y nuestra movilización sea aérea, debemos nosotros centrar mucho la atención en cómo lo vamos a hacer. Si es por tierra, nosotros diligenciamos un formato de traslado de personal y equipos, donde se toma la información de quién va manejando cada uno de los vehículos, el estado del vehículo, del maquinista, el responsable, el conductor debe estar pendiente
con el oficial de seguridad, en este momento nosotros verificamos todo el equipo, niveles de aceite, lo verificamos con el conductor, estamos verificando las llantas, el combustible, todo se verifica antes de salir. Se establecen las rutas de desplazamiento, por dónde nos vamos a ir, cómo va a ser el convoy de desplazamiento, cuánto va a tardar el desplazamiento, cuánto tardamos en llegar al sitio donde estamos asignados, donde tenemos el área de trabajo. Y algo importante, vamos a hacer algunas paradas necesarias para verificar cómo siguen los vehículos, verificar el personal, y si hay relevo de maquinista y si es necesario hacerlo. Este control terrestre es bastante complejo por las distancias que se van a recorrer, por la capacidad de los vehículos, por la velocidad en que anda. Por ejemplo, esta camioneta va a andar mucho más rápido que la grúa. Entonces nosotros tenemos que analizar todo eso y se van a tener unos puntos referentes durante el recorrido donde antes de salir se les dice van a parar en Medellín. En Medellín ustedes van a hacer una parada técnica donde se va a verificar todo el equipo y que todo el equipo se esté desplazando coherentemente, y si hay temas de seguridad se va informando. ¿Qué más encontramos dentro del desplazamiento terrestre? Se debe hacer una verificación de los conductores. Nosotros tenemos radios de comunicación actualmente con el tema de los celulares. Nosotros tomamos el número telefónico de cada uno de ellos y hacemos verificación cada 2 horas de cómo va el equipo, cómo va el conductor, si hay que hacer relevo en caso dado. También se verifican las condiciones climáticas del recorrido para saber a qué se pueden enfrentar. Esto también es un tema de oficial de seguridad. Aquí yo veía que en el recorrido, ustedes, aquí por eso digo que aquí muchos compañeros que nos pueden estar viendo el día de hoy, se hace un conteo del personal. Y este conteo del personal es constante. Si yo hago una parada en Medellín, y en Medellín de pronto el equipo bajó, estiró sus piernas, fue y compró una gaseosa, pero me ha pasado, se me ha quedado un bombero. ¿Y de quién fue la culpa? Ya después de haber hecho toda la operación, en la desmovilización, se me quedó un bombero en la tienda y casi no lo encontramos porque no tenía señal de comunicación. Entonces, este conteo se hace constantemente en cada una de las paradas. Sí es difícil porque hay gente que no les gusta que estén contando que si hay 10 personas o hay 15 o hay 20 personas, pero se debe hacer. Este conteo se hace con todo el tema de la movilización. Esto en cuanto al tema de desplazamiento terrestre. Ahora bien, el oficial de seguridad, ¿qué responsabilidad tiene en la movilización cuando tenemos temas con aeronaves? Resulta que esas aeronaves, ellos tienen un tema de seguridad y tienen unos protocolos de seguridad que debemos conocer. El oficial de seguridad debe acercarse a ese oficial de seguridad y acatar todas las recomendaciones y los protocolos establecidos por él. ¿Por qué? Porque a nosotros normalmente, ¿qué nota irnos en el avión y no nos damos cuenta que nos vamos debajo de las alas? Aquí están los motores y tenemos fluidos que pueden estar calientes, y por un despiste, alguno de nuestros compañeros se metió por esa zona, tuvo quemaduras y tuvo que tener lesiones. Imagínense, en la activación ya tenemos lesionados. Entonces nosotros hacemos todo el protocolo de acuerdo a lo que ellos explican en las aeronaves. Debemos tener un comportamiento entre la plataforma que nos dan la indicación, y al final también se hace el conteo y adivinen quién es el último que sube el avión. Pues el oficial de seguridad, hasta que verifique que todo su personal, todo el equipo esté montado, el líder del equipo esté enterado, hay una comunicación constante con el líder del equipo y ahí sí podemos hacer desplazamiento. Eso es lo que se hace en la movilización. ¿Sí? Y rápidamente pues, se deben llenar algunos documentos de las rutas, que se llama el diligenciamiento del formulario de traslado personal, y las medidas de control que se tienen dentro de cada uno. Por eso el oficial de seguridad, de pronto dentro del equipo, se les convierte en la piedrita del zapato, porque es muy difícil controlar a 20, 30 y estar coordinándolos constantemente. Por eso el trabajo del líder del equipo, que cada uno de los jefes, es fundamental en que conozcan muy bien cuáles y por qué se hacen esas indicaciones dentro de la movilización. Ahora nos vamos a la fase de operaciones. Resulta que en la fase de operaciones ya llegamos al sitio de trabajo, al país, al departamento, a la ciudad donde fuimos asignados. Como lo reza el comando de incidente, pues yo debo hacer un tema de que si hay una persona liderando el escenario, debo ir a reportarme a él e indicarle que tengo tanto personal y cuáles son las acciones que ellos esperan que nosotros desarrollemos. Cuando nos asignan un sitio de trabajo entre las operaciones, siempre tenemos un equipo de avanzada. El líder del equipo, el jefe del equipo médico, el especialista en ingeniería estructural, el especialista en Axel, el equipo sinófilo y el oficial de seguridad
Generalmente es la avanzada que va a estar haciendo la revisión de la estructura donde vamos a estar nosotros trabajando. Llevamos también formatos, algunos llevan muchos formatos. Ahora con las APP ya tenemos una facilidad porque en los celulares podemos diligenciar muchos de esos documentos. Pero normalmente yo tengo las listas de chequeo por fases, estoy verificando porque se me puede olvidar alguna de las indicaciones de seguridad que puede perjudicar al equipo. Entonces, dentro de esta evaluación ya avanzada, encontramos que el oficial de seguridad evalúa los riesgos y entre todos determina los objetivos, estrategias y tácticas, diligenciando un formulario de plan de seguridad en el sitio de trabajo. Esta información se recopila y ya se asigna al equipo que va a trabajar. Pues ya hicimos el análisis de riesgos, ya verificamos, ya sabemos por dónde vamos a ingresar, si hay personas, digamos, o no hay personas para poder trabajar. Por eso va el equipo sinófilo siempre con nosotros, porque él nos puede hacer una búsqueda rápida en caso dado. Entonces, esto es un trabajo de acuerdo a las ASR, recuerda que nosotros estamos para las ASR, como nosotros vamos trabajando y vamos identificando sitios y podemos hacer un marcaje rápido en algunos sitios donde probablemente no tenemos vidas. Recuerden que nuestra misión y nuestro objetivo principal es rescatar en el menor tiempo posible vidas dentro de las estructuras. Entonces muchas veces hacemos un marcaje donde hacemos que esté limpio o de pronto ya haya personas que no hay necesidad de rescatar. Y nos centramos en los escenarios donde realmente requieren del equipo. Y ahí podemos trabajar porque ahí vamos a estar trabajando constantemente. En operaciones, el oficial de seguridad ya están en operaciones. Ustedes pueden ver acá un edificio, creo que esto fue en México, donde tenemos que hacer una evaluación de la estructura y donde tenemos posibles víctimas. Y aquí el oficial de seguridad debe evaluar todos los riesgos, las acciones que va a desarrollar el equipo y si es necesario o no es necesario trabajar. Les mostré la lámina inicial donde yo determiné que no entraba el equipo USAR a hacer apuntalamientos porque no era seguro, porque el tonelaje de toda la estructura era muchísimo mayor a los apuntalamientos que habíamos colocado ahí, que eran unos cabezales que no tenían ningún soporte. Entonces aquí usted puede identificar y es aquí donde las acciones y las tácticas de cada uno de los rescatistas pues cobra mayor importancia porque es donde vamos a implementar todo lo que vimos en la capacitación, en la formación, en la retroalimentación y es aquí donde lo vamos a poner a trabajar. Entonces aquí nosotros llevamos una evaluación de riesgos del incidente, se diligencia el formulario del plan de seguridad en el sitio de trabajo, ahí verificamos que si es viable trabajar, si garantiza la seguridad para todo el equipo y un reporte de posibles novedades y lesionados, porque pudo haber que trabajando ahí uno de nuestros compañeros recibió una descarga de un elemento que pudo haber caído. Y aquí también se trabaja con el jefe de operaciones, el plan de evacuación y son los briefings de seguridad que nosotros manejamos en sitio. Allí se le indica a todo el equipo qué acciones vamos a salir, por dónde vamos a salir, rutas seguras e inseguras y el plan de evacuación a dónde va a ser nuestro punto de encuentro. Estos son en los board sites. Ese es el sitio de trabajar en operación. Ahora bien, esos son los work sites donde estamos trabajando, sitio de operaciones. Ahora nos vamos a la base de operaciones. Recuerden que este sitio de base de operaciones es el sitio donde nosotros vamos a llegar a descansar, vamos a tener bienestar, donde vamos a hacer los relevos, donde vamos a estar de pronto alimentándonos. Y es aquí en esta base de operaciones donde desde el inicio, desde antes de llegar, yo debo recopilar la información con el referente que tenemos allá, ya sea el lema, ya sea el referente del país, el coordinador que nos asignen, ¿sí? Y buscar un sitio donde haya también seguridad, por el tema de seguridad pública, por el tema de espacios, por el tema de roedores, de insectos, todo esto, esa pregunta, eso está dentro del plan de emergencias y entre la matriz de riesgo. Aquí dentro de esta base de operaciones, aquí tenemos nuestra base de operaciones, está desplegada en su totalidad. Tenemos todos los alojamientos, los comedores. Bueno, la base de operaciones, ustedes deben conocerla cómo estamos trabajando. Hay una parte donde está el tema del área de descontaminación, ya les muestro el tema de descontaminación y cómo está distribuida dentro del sitio. En esta base de operaciones, como ustedes la pueden ver, aquí son imágenes de México. Esta base de operaciones, buscamos un sitio que nos garantizó seguridad,
teníamos seguridad garantizada porque era un centro de entrenamiento, un centro internacional, el centro, no fue el nombre. Bueno, ya me acuerdo cómo se llama, pues el centro de deporte allá en México, y nos ubicaron un sitio excelente, teníamos seguridad, estábamos distribuidos, y aquí ustedes pueden ver una de las partes de la zona de descontaminación, del área de descontaminación. ¿Y qué funciones cumple el oficial de seguridad en base de operación? Pues en base a operaciones también hay un plan de evacuación. En base a operaciones también tenemos un plan de emergencia. ¿Qué va a pasar si pasa algo en la base de operaciones? En la base de operaciones también debe recopilar toda la información de lo que está pasando en sitio. Entonces, aquí en esta base de operaciones, pues con el equipo de planificación está el oficial de seguridad recopilando la información del oficial de seguridad que está en sitio, que muy seguramente el oficial de seguridad debe también ir hasta el sitio y verificar, pero ese oficial de seguridad va a estar trabajando acá coherentemente, va a recopilar la información y va a determinar con el líder del equipo estrategias para minimizar riesgos. Dentro de la base de operaciones, este oficial de seguridad tiene el mensaje de seguridad, debe estar visible para todos. La seguridad de uno, la seguridad de todos, siempre recalcamos en eso. Debe estar pendiente del registro del equipo que está dentro de la base de operaciones y el registro del equipo que salió al sitio de trabajo, quién va liderándolo, qué personas van a estar con él, porque también nos pasó que en un descuido, un integrante del equipo que debía estar en la base de operaciones, se fue con el equipo que estaba trabajando. Y fue bastante complejo porque nos descuidamos y él se fue y no sabíamos en dónde estaba. El tema de seguridad, un país donde no nos conocen y estamos preocupados por la seguridad. Tuvimos que comunicarnos con el comandante de incidente, el comandante de ese incidente nos garantizó que esa persona se había ido con el equipo equivocadamente, se había ido. Entonces aquí también hacemos registro, veamos las líneas de tiempo, verificamos los riesgos constantes que se están presentando dentro de la operación y los cambios que se están dando. Esta información se recopila o del oficial de seguridad que está en terreno o del mismo jefe de operaciones o el líder del comandante que esté en el incidente nos esté reportando estas novedades. Entonces ahí tenemos el plan de emergencia también, el plan de evacuación. Se supervisa que dentro de la base de operaciones tengamos los detectores de humo, extintores, el punto de encuentro, puntos ecológicos, redes eléctricas y la zona de bienestar, que como les decía es extremadamente importante por los cambios a los cuales pueden estar expuestos nuestros miembros del equipo y tenemos que estar pendientes también de todo el tema. Todo esto es la base de operaciones. Aquí tenemos una imagen de nuestra clasificación y este oficial de seguridad debe estar constantemente reiterando eso. Aquí en la base de operaciones, cuando estamos en la base de operaciones, pues algo que siempre me preguntan, ¿qué hace el DECON? ¿Cuál es el DECON dentro de la base de operaciones? Esto lo trabajamos con el especialista de Martel, NDQRE, en la instalación del DECON, con el jefe de logística, que ya tiene todo esto dentro de las cajas verificadas, y lo que nosotros buscamos es que tengamos un área limpia para aquellas personas que no tuvieron contacto con víctimas, con lesionados, lo que son, por ejemplo, voy a colocar el ejemplo, el oficial de seguridad o el comandante de incidentes puede entrar en un área limpia y él puede hacer un tema de asepsia, lavado de manos, como nos están explicando actualmente, hacemos un lavado de manos y también nos puede estar indicando eh, una limpieza superficial y él hace esa entrada limpia por este lado. Tenemos otra entrada, que es la entrada sucia y en esta área de descontaminación es donde entran los equipos. Después de operaciones entran, se hace una limpieza gruesa y dentro de esa limpieza gruesa los equipos van quedando organizados, los contaminados van quedando organizados y lo que se busca es que al final de esta entrada sucia exista un maletín donde el bombero o el miembro del equipo se coloque todo limpio, después de echarse su duchazo, él deja su ropa, deja todo listo ahí, se ducha y después de la ducha se cambia y puede ingresar a la base de operaciones donde estamos todos y garanticemos la seguridad de todos. Este es el área de contaminación que tenemos en la base de operaciones. También tenemos un área de contaminación en sitio de trabajo. Lo vivimos en México y nos tocó hacerlo rudimentariamente. Piscinas de niños
el momento de los pacientes pequeños que tenemos para niños, hacer una zona de descontaminación, porque el personal que estuvo trabajando dentro de la estructura salió bastante contaminada, bastante afectada también, y se hizo una descontaminación en sitio. A pesar de hacer hecho esta descontaminación en el sitio, también se hizo una descontaminación en la base de operaciones. Los equipos al final resultaron siendo lavados porque duraron prácticamente 2, 3 días con bastante olor a muerto. Entonces, eso también estaba afectando la base de operaciones. Entonces, tuvimos que hacer unas áreas de descontaminación y esta área de descontaminación también se montó en sitio, liderada por el jefe de operaciones y el líder del equipo o el comandante de incidente del sitio de trabajo asignado. Esto que ustedes acaban de ver fue un recorrido breve de todo lo que hace el oficial de seguridad de acuerdo al ciclo de operación, al ciclo de respuesta de USAR. Se aplicaba inicialmente para todo lo que eran operaciones internacionales, pero ya con los nuevos cambios lo estamos viendo y lo estamos verificando en, todas las fases nacionales, cómo lo estamos trabajando de la misma forma. Esto ha garantizado que tengamos menos lesionados, esto ha garantizado que hoy en día con el tema del COVID, nosotros hoy tengamos los ciclos de respuesta, tenemos un tema adicional, ya les muestro acá, para terminar el tema del tema de descontaminación, muchos de ustedes nos han preguntado cuáles son las soluciones descontaminantes que se utilizan. Aquí tenemos unas, que ustedes las pueden ver, y tenemos unas adicionales, porque es que no todas las veces tenemos la clase y la composición adecuada. Entonces estamos trabajando también con hipoclorito, eso lo hacemos también en las estaciones de bomberos. Las estaciones de bomberos implementamos todo lo del DECON, con el tema COVID se implementó el DECON del USAR, se implementó en cada una de las estaciones, y hoy tenemos un área de descontaminación cada vez que sale un equipo al servicio a trabajar. Ellos ingresan del servicio y hay un tema de descontaminación con una piscina muy similar a esta. Ellos ingresan nuevamente de la estación y hacen un tema de descontaminación. Y cuando tienen contacto directo con personas afectadas por el COVID, que ya nos ha pasado en la estación, se hace una descontaminación en sitio, se informa a la estación, se lleva a una de las piscinas al sitio, se hace una descontaminación gruesa en sitio, se hace limpieza, se guardan los trajes en las bolsas rojas, como aquí las tenemos estandarizadas, y llegamos a la estación y nuevamente se hace una limpieza del personal, de las cabinas, de las máquinas, del equipo que se utilizó, y se hace una descontaminación total antes de hacer el relevo. Que al momento que hacen el relevo, nuevamente le hacen limpieza, se hace nuevamente limpieza. Pero eso fue tomado, y todo eso se tomó de todo el DECON que teníamos nosotros en el equipo USAR. Y hoy, con el tema del COVID, se implementó ya en las estaciones, que cada uno tenga sus trajes, tenemos 2 tipos de trajes, del que va a tener contacto directo, pues tiene un traje con un nivel muchísimo más, que le va a proteger más, y tenemos el que le hace la limpieza con un equipo que le hace la limpieza, y todo con sus N95, con sus monogafas, con sus protectores de las manos. Todo esto ya se implementó en cada una de las estaciones de Bogotá. Entonces, como ustedes pueden ver, temas de oficial de seguridad que veíamos inicialmente como cosas pequeñas, hoy en día el oficial de seguridad se fue complementando como un administrador de gestión de riesgos, como una persona que constantemente debe estar haciendo evaluación, como una persona que debe estar con un equipo de trabajo constantemente retroalimentando los procedimientos. Y ese oficial de seguridad nació con nuestra capacitación inicial que recibimos todos, con un oficial de seguridad dentro del staff de comando. Ustedes lo van a encontrar ahí, el oficial de seguridad, que muchas veces lo ven allí olvidado, pero resulta que esta persona en la evaluación inicial va a ser fundamental en el éxito de la operación. Operación que no tiene ningún lesionado, operación que nosotros realmente verificamos que hemos superado sin exponer al personal, es una operación exitosa. Sé que el riesgo nunca va a llegar a cero, siempre vamos a estar expuestos a riesgos, pero nosotros debemos buscar la forma como irlo minimizando y ir evitando que de pronto tengamos lesionados. Dentro de las activaciones hemos tenido algún caso por mejorar, y esas cosas de mejora son las que nos han llevado a que hoy en día
nuestro equipo haya logrado la clasificación. El tema de seguridad es bastante estricto. Debimos informarle a cada uno de los miembros del equipo que la seguridad con la que él trabaje en un sitio de trabajo va a garantizar la seguridad de todos nosotros. Debemos tener claro el tema del plan de contingencia porque hemos llegado a sitios y uno espera que de pronto sea asignado solamente a un worksite, a un sitio pequeño, a un sitio. Pero al llegar con el equipo nos hemos dado cuenta que requieren que les apoyemos en 2, 3 sitios diferentes. Entonces debemos tener un plan de contingencia de cómo vamos a actuar y cómo vamos a hacer en caso dado. Les recomiendo muchísimo para todo el personal de Centroamérica. Estamos en temporada de huracanes, en temporada de COVID. Se convirtió ya en una temporada bastante larga con COVID. Y nosotros debemos en este momento ser muchísimo más estrictos con el tema de seguridad. Tener los equipos necesarios para el personal que va a actuar. Y adicionalmente a los equipos, al personal debemos dotarlo con equipos de protección también al paciente o a la víctima que vamos a tener contacto. Porque desafortunadamente, pues no todo el mundo va a recibirnos a nosotros con tapabocas, con protectores visuales. Entonces vamos a hacer un requisito especial de que nosotros tengamos un dato adicional. Voy a mostrarles algo que se hizo en la estación. En la estación nosotros estuvimos trabajando un tema mucho más sencillo que tiene que ver con, digamos acá, que tiene que ver con, lo voy a pasar acá rápido, que simplemente para que ustedes observen cómo nosotros en la estación, nosotros enseñamos a, a determinar las mezclas, que es una de las soluciones. ¿Sí? Se enseñó a todo el personal, porque es un tema ya para enseñarle a cada uno de los compañeros, se enseñó cómo nosotros con hipoclorito y con agua empezar a hacer mezclas. Ustedes pueden ver acá que son elementos transparentes, pero es envasado en envases oscuros. Entonces, esto que ustedes observan, nosotros empezamos a enseñar para todos, para que sepan cómo hacer las mezclas. ¿Sí? Estas mezclas nos dan la fórmula, tenemos la fórmula, de lo que nos dice que al final, de acuerdo al riesgo al que está expuesto, en una desinfección de manos, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces nos dice que en un litro de solución, un litro de agua, aplicamos una solución del 0.005%. Esto me indica que si tengo un litro, 10 mililitros son de hipoclorito y 990 son de agua. Esto es para la desinfección de manos y ropa. Entonces se diseñó un elemento para que hagan desinfección. No en todas las estaciones de bomberos vamos a tener el agente cuaternario, no en todas las estaciones vamos a tener todos los elementos. Entonces esta fue una solución que se le dio para enseñarle a los compañeros cómo hacer las soluciones y que eso sea replicado en cada una de las estaciones de bomberos, de los cuerpos de bomberos voluntarios o de los cuerpos de bomberos oficiales del país. Entonces aquí tenemos una solución sencilla, hipoclorito, todo lo medimos en un litro y tenemos para desinfección de manos y ropa. Pero resulta que no solamente nosotros hacemos desinfección de manos y ropa, también tenemos que hacer desinfección de equipos y superficies, lo que son baños, paredes, mesas, que nos indican que debemos el mismo litro de agua, pero vamos a tener 40 mililitros de hipoclorito. Entonces aquí lo vemos que lo nos enseñaron con una jeringa, complementamos los 40 mililitros y llenamos pues, el envase de 960 de agua y 40 mililitros de. Así fuimos haciendo las mezclas, que es para hacer limpieza de los radios, de las mesas, de las sillas, de las máquinas. Pues también hicimos un ejercicio para que nos aprendieran. Y tenemos uno mucho más fuerte, que es cuando tenemos que desinfectar, cuando tenemos fluidos corporales y para manejo de cadáveres, y ya lo estamos viendo. Ya hemos tenido clientes con personas que han tenido fluidos, que han tenido, en el caso COVID positivo, y lo hemos ya determinado, ya nos tocó trabajarlo, entonces ya ustedes pueden observar, tenemos el mismo litro de agua, pero entonces son 300 mililitros de agua y, 600 mililitros de agua por 390 mililitros de hipoclorito.
Todos estos envases nosotros los dejamos ya marcados para que cualquiera de nuestros compañeros vaya teniendo las mezclas y vaya alimentando o cambiando constantemente los fluidos para hacer todas las contaminaciones. Esto lo hago porque como estamos caso COVID, debemos nosotros implementar el tema de limpieza para nuestros equipos, para el personal y para mantener pues las estaciones, en este caso la estación, y en caso de salir a operaciones user, debe estar también implementado para la limpieza de equipos, herramientas y todo, y así minimizar el riesgo de contagio entre cada uno de nosotros. El jefe de médico nuestro ya dio la semana pasada, estuvo dando una capacitación donde nos indica cómo va a ser el caso, cómo vamos a hacer nosotros dentro de la base de operaciones. Debe haber un sitio exclusivo para posibles contagiados o posibles lesionados y ellos van a estar aislados mientras miramos cómo los se devuelven y cómo hacer el manejo. Creo que con eso terminamos. Eh, Esto fue un breve recorrido por el oficial de seguridad. Recuerden que en la seguridad de uno está la seguridad de todos. Y nosotros hoy, eh, con la experiencia vivida en Haití, en Ecuador, en México, aquí en Colombia, con 3, 4 movilizaciones que hemos estado, con los simulacros, aún no terminamos de complementar todo lo que hace un oficial de seguridad. Y debemos tener un relevo de oficial de seguridad, debemos tener una persona que esté constantemente también a nosotros corrigiéndonos. Y esto es lo que nosotros teníamos preparados desde el USAR de Colombia, POL 1, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, y como miembro del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, era un pequeño recorrido de algo que todos conocemos, pero debemos implementarlo en cada uno. Entonces, les recomiendo muchísimo empezar a construir documentos de registros, las matrices de riesgos y cómo nosotros, con toda esta información, vamos a ir facilitando las acciones del oficial de seguridad. Muchas gracias a todos y todas. Eh, Estaremos trabajando constantemente con temas relacionados al oficial de seguridad y creo que pasamos al tema de preguntas. ¿Me corrige? Sí, muchísimas gracias por tu intervención. Excelente intervención. Tenemos ahora 15 minutos para hacer la sesión de preguntas. Los exhortamos a todos, por favor, realizar las preguntas en este momento. Y vamos con la primera pregunta que está ya en el tablero de preguntas. Pregunta Norman Mora. ¿El oficial de seguridad debe supervisar el trabajo del médico, ingeniero y encargado de mantenimiento o de cada rescatista? No, eh, somos un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, cada uno tiene sus funciones y sus responsabilidades dentro del equipo. Nosotros no vamos a supervisar el trabajo de ellos. Nosotros estamos constantemente en comunicación con los miembros del equipo. Inicia, como les decía, desde la capacitación hasta la desmovilización. Todo el tema de desmovilización es volver a recoger todo. Y con los especialistas, ellos tienen sus funciones y sus responsabilidades. Es más, cada uno de ellos tiene un procedimiento. Yo los conozco, los procedimientos del jefe médico, el especializado, de materiales peligrosos. Nosotros tenemos los procedimientos porque dentro del equipo está, pero ellos ya tienen su función y su rol. Simplemente en algún tema de recomendaciones y todo, nosotros intervenimos y ellos nos retroalimentan de alguna mejora, de alguna indicación que sea para todo el equipo. Muchísimas gracias por tu respuesta. Pregunta Isaac. El sistema comando de incidentes, una de las responsabilidades del oficial de seguridad es definir los mensajes de seguridad para el plan de acción del incidente. La pregunta es, ¿cuál es el criterio o parámetros para establecer los mensajes? Bueno, bueno, nosotros trabajamos con los mensajes de seguridad. Todos los mensajes de seguridad deben estar avalados por de comando. Nosotros estamos dentro de la estructura, pues de comando estamos con el líder. ¿Qué se verifica y qué análisis se debe hacer a cada uno de las? Muchas veces tenemos que hacer el análisis del terreno, de la estructura, del sitio de trabajo. Es el trabajo que hacemos cuando estamos ya a trabajar sobre las recomendaciones y todo lo que se debe dar, pues debemos acatar las recomendaciones desde el miembro del equipo. Se puede también identificar riesgos allá. Desde cada uno de los líderes
trabajando, ya sea el jefe de operaciones, el jefe logístico, ¿sí? El que está en la parte de administración, cada uno de ellos, y confirmarlo con toda la información que yo he recopilado durante todo el tiempo. Cuando nosotros recopilamos toda esa información, se habla con el jefe, el comandante de incidentes, el líder, en este caso Alirio o en el caso José, nosotros coordinamos con ellos y damos las indicaciones de acuerdo a las acciones que vamos a llevar. Se hacen los briefings de seguridad, hay briefings de seguridad generales, por ejemplo en la movilización cuando salimos, cuando llegamos, hay unos briefings de seguridad en sitio, después de que estamos trabajando, hay unas recomendaciones de seguridad y hay unos mensajes de seguridad que están establecidos en la base de operación. Y todo eso ya está marcado en el plan de emergencias y en el plan de evacuación. Gracias, Carlos Andrés. Pregunta Camilo Serna. ¿Los oficiales de seguridad cuánto tiempo deben o pueden estar en el sitio de trabajo? Bueno, en el sitio de trabajo, nosotros hacemos la evaluación inicial, avanzada, hacemos la evaluación, verificamos en esa misma evaluación, eh, podemos hacer un marcaje de sitios limpios, de sitios que ya no hay necesidad de verificar, nosotros hacemos esa avanzada rápidamente. Dentro de ese recorrido, estamos en el sitio de trabajo y toda esa recopilación de información es la que se le suministra al comandante de incidente o jefe de operaciones que va a estar allá. Normalmente, yo puedo quedarme con el jefe de operaciones inicialmente. Normalmente yo puedo quedarme, de acuerdo al periodo operacional que se puede estimar. Recuerden que el periodo operacional arranca posterior a la cuarta hora. El periodo operacional va a arrancar, desde ese momento empieza el periodo operacional y podemos estimar que la operación en este sitio de trabajo puede ser 12 horas, pero las 12 horas yo no podría estar ahí todo el tiempo. Entonces el jefe de operaciones o el comandante de incidente va a asumir el rol en ese momento. O el relevo mío, el oficial de seguridad, puede estar en el comandante de incidente, de oficial de seguridad del incidente. Vamos haciendo relevos porque recuerden que uno de los grandes errores que nos ha pasado a nosotros es que el oficial de seguridad y el jefe logístico no tiene relevo. O el especialista de materiales peligrosos no tiene relevo en terreno. Entonces es el único que si tardamos los 7 días trabajando 24 horas en un sitio de trabajo, pues no vamos a tener relevo y también nos vamos a cansar y también vamos a generar temas de inseguridad. Entonces nosotros hemos determinado que el jefe de operaciones puede ser un relevo en sitio, mientras que usted está trabajando en la base de operaciones, recuperando información, también puede aprovechar para descansar y posteriormente hacer un relevo en terreno con el personal que está haciendo, con el grupo que entra a hacer el relevo. Entonces son relevos, depende la magnitud y la complejidad del incidente. Ok, gracias, Carlos. Siguiente pregunta. Pregunta Paola Jare Rodríguez. El oficial de seguridad, ¿cuál sería su especialidad o perfil para pertenecer a esa posición? Sé que somos todos los oficiales user, son polivalentes. No, muy bien, todos somos polivalentes. Como, también nosotros arrancamos desde la base, trabajando lo que denominamos los picapiedras iniciales, también trabajamos todos desde ahí. Yo creo que el líder del equipo nuestro ha definido al oficial de seguridad. eh, Uno va creando su perfil, el perfil no está establecido, sino que el perfil se va demostrando en terreno por el conocimiento, por el liderazgo que pueda tener esa persona, por la toma de decisiones, por la forma de analizar riesgos. No es fácil de pronto tomar y verificar. Hoy, en este momento, yo estaba hablando con el jefe de planeación, Joel Bustamante, y me estaba comentando que tenemos que empezar a identificar los líderes a futuro nuestros que van a estar ocupando esos cargos. ¿Sí? Deben de tener un perfil, deben conocer de rescate técnico en cuerdas, de espacios confinados, deben conocer todo el tema de materiales peligrosos, deben conocer todo el tema de apuntalamiento y deben saber todo eso. Entonces, eso es un tema de formación constante que vamos verificando y vamos también entrenando a nuestro nuevo personal, porque, porque todo es cambiante y en cualquier momento se requiere que otra persona suba a ese rol y esa función y que sepa hacerlo. Entonces, el perfil definido lo vamos definiendo de acuerdo a las habilidades y destrezas de cada uno de los miembros. Que nosotros ya tenemos definido el tema de que deben hacer unos cursos específicos. Las Naciones Unidas nos pide un curso de Naciones Unidas de seguridad, nos pide un curso de la 1521 NFPA 1521, nos están solicitando también para poder participar. Debemos también adquirir conocimientos de la 1561, de sistemas de administración de emergencias, ya sea el sistema de comando de incidentes o el
sistema de comando de incidentes de la Nación. Tenemos que ir recopilando toda esa información porque eso va a beneficiar al equipo como tal al momento de identificar quién va a ser el oficial de seguridad. Pero creo que todos podemos hacerlo y el día que le toque asumir el rol, tenga plena conocimiento de que debe hacerlo de acuerdo a los estándares que hemos implementado y que hemos aprendido en experiencias vividas. Porque eso es experiencias vividas. Gracias, Carlos. Tenemos espacio para un par de preguntas más y esto va en cuanto a efecto de buenas prácticas. Pregunta Luis Fernando Yuminquiga Suárez. ¿Cuál fue el proceso de calificación con el grupo user en Colombia? ¿Cuál fue el paso más complicado de cumplir y cómo lo pudieron resolver? Bueno, tuvimos varios, pero creo que el paso más estricto estuvo relacionado con todos los sistemas de rescate con cuerdas, porque esos sistemas de rescate con cuerdas, la luz acá. Con ese sistema de cuerdas nos piden unos sistemas que deben de estar estandarizados. Nosotros tenemos un estándar, pero en el momento de la evaluación y la clasificación nos pedían otros estándares y de pronto nos estábamos complicando porque al final, desde que se haga con seguridad, todo el procedimiento va a ser adecuado. Entonces son temas en cuanto a rescate técnico en cuerdas, es un tema que debemos fortalecer. Creo que todos los grupos especializados del mundo deben fortalecerse muchísimo en ese tema para tener excelente. Tuvimos que verificar y eso fue un paso que nos sirvió para mejora del equipo. Y el otro paso tuvo que ver con el desgaste físico que se presenta en ventilación, porque nosotros hicimos nuestra clasificación en una zona de alta temperatura y nos estaba afectando el tema de seguridad. El equipo se estaba viendo afectado y fue son pasos que nos estaban dando bastante duro, como se dice. Gracias, Carlos. Bueno, una última pregunta y después vamos para el cierre. Las preguntas que no queden resueltas en este webinar van a ser resueltas por Carlos Andrés y serán enviadas al correo de todos ustedes, al igual que la presentación con la copia del video. Pregunta Lionel Morales. ¿La inteligencia en el sitio del incidente debe hacerlo el oficial de seguridad? La inteligencia. Me la pregunta con la inteligencia. Bueno, no sé, si puede ser con temas de seguridad, que también nos ha pasado cuando hemos llegado a algunos sitios. eh, Nosotros tenemos contacto con un referente, ya sea del país o del departamento. Y es un tema, cuando hablan de inteligencia, puede ser la inteligencia en cuanto a seguridad de todo el equipo. Nos hacen una avanzada y nos van dando información en el trayecto y en la movilización. Pero cuando me hablas de inteligencia en el tema de la estructura colapsada, recuerden que en la estructura colapsada nosotros tenemos nuestros especialistas al lado, que nos están dando recomendaciones, y ellos están viendo el de materiales peligrosos, está verificando el tema específico de materiales peligrosos, el especialista en estructuras está verificando las cargas, los pesos, los posibles colapsos que pueden presentar. Y nosotros estamos retroalimentando toda esa información. Entonces, esa inteligencia, pienso yo que va relacionada a esa, cómo identificar esos riesgos que se presentan en sitios de trabajo. Pero creo que esa es la respuesta a lo que me están preguntando. Gracias, Carlos. Muy amable. Bueno, ya creo que el tiempo se nos agotó y para cumplir pues con nuestro horario vamos a dar espacio, si ustedes están de acuerdo, a una última pregunta. Sí, dice de un participante. Buena tarde. De acuerdo a los niveles de marcaje ASR, la avanzada de un grupo mediano es válido iniciar marcaje que ya se dio a realizar en el ASR 1. O sea, cuando hacemos estamos en el área afectada, están los ACR, cómo lo vamos marcando. Recuerden que la marcación inicial y muchas veces el tema de avanzada lo hace el grupo local. El grupo local hace una identificación de la zona afectada, la que tiene mayor afectación. Sobre esa zona de mayor afectación es donde nos van a indicar a los grupos que vamos a estar apoyando, nos van indicando a dónde vamos a trabajar. Cuando nosotros llegamos y nos presentamos al grupo local, lo que hacemos es que ellos nos van a decir de acuerdo a a la capacidad que tiene cada equipo. Recuerden que van a llegar varios equipos que son niveles livianos,
hay unos que son intermedios y los avanzados y los pesados. Entonces, si nosotros llegamos como equipo nivel, me dijiste que nivel mediano, me dijiste, Sí, el mediano, y nos mandan a una zona y de pronto nos toca hacer otra vez la verificación. Lo que busca el marcaje realmente es en el menor tiempo posible identificar los sitios donde posiblemente tenemos víctimas con vida. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, en la primera marcación, es lo que nos van a decir, por eso dicen que están limpios, o hay DEAT que ya están muertos, y nos van a dar zonas donde realmente van a llegar los equipos a trabajar. Ya hay marcaje, ya no están en la marca, en la marcación Interact nos dice que ya está limpio, que es clear, y el otro que es DEAT. Nos están diciendo, si ya está eso marcado, no nos desgastemos trabajando en esa zona, porque ya no, ya no debemos hacerlo. Si ya hay un marcaje donde el equipo nivel mediano no pudo terminar su labor porque requiere equipos pesados para trabajar, él es el que tiene que hacer el equipo pesado. Yo le hago la transferencia de mando al equipo que llega, indicándole cuáles fueron las acciones que yo desarrollé, y recuerden que en el marcaje debe quedar cuál es, hasta dónde llegó nuestra acción y quién llegó a hacer el trabajo final, ¿sí? Pero esos marcajes iniciales deben mantenerse porque esa es la información que nos va a servir a todos. Esa información no puedo estar de pronto yo dudando porque supuestamente todos los equipos de Centroamérica y Sudamérica estamos trabajando ya hoy en día con un mismo marcaje. Entonces tenemos que darle también confianza al tema de los que iniciaron con el ACR1, y ese marcaje debemos garantizarlo para poder llegar a los sitios que realmente requieren la ayuda de los equipos de usar de los niveles mediano o pesado. muchísimas gracias, Carlos, por tus acertadas respuestas. Te queremos informar a nuestros participantes que las respuestas van a ser resueltas por nuestro panelista y enviadas a sus respectivos correos en el de la inscripción. Muchas gracias a todos. Hoy participamos 500 personas en este webinar desde la plataforma Zoom de CEPREDENAT, como también desde el Facebook Live de CEPREDENAT, 150 personas. Bastantes personas de Centroamérica, bastantes personas de República Dominicana, Suramérica, en fin, tuvimos un lleno total de plazas. A continuación va a ser el cierre nuestra secretaria ejecutiva de CEPREDENAT, la licenciada Claudia Herrera Melgar. Adelante, por favor, licenciada. Muchísimas gracias, Eduardo. Tal cual lo señalas, hemos llegado a contar con la participación de 506, contando los panelistas y los organizadores de todos los países de Centroamérica, República Dominicana. Tuvimos participantes de México, Colombia, Ecuador, Brasil, entre otros países de Latinoamérica, lo cual nos entusiasma porque sin lugar a duda estamos propiciando una articulación de esfuerzos y conocimientos entre nuestros países y que nos va a permitir brindar una asistencia y una colaboración eficaz y oportuna ante la ocurrencia de un desastre. Saludos a los colegas de CONRED, de SINAPRED, SINAPROC, COPECO, CNE República Dominicana, CNE Costa Rica, y a los miembros de los distintos grupos USAR. Se han identificado Cruz Roja, también los grupos de los UHR, los bomberos que nos han estado acompañando en esta importante jornada. Especialmente agradezco la participación del general Cordero, ministro de COPECO de Honduras, quien ha estado atento participando en estos procesos formativos. Gracias, general, por su respaldo y acompañamiento. Nuevamente, mi profundo agradecimiento al experto Carlos Torres por esta interesante e importante jornada de capacitación donde pudimos fortalecer nuestros conocimientos sobre gestión de seguridad, estrategias de mitigación de riesgo, planes de acción, análisis y monitoreo de riesgos biológicos, psicosociales y biomecánicos, y sobre todo esas consideraciones especiales para abordar adecuadamente la respuesta ante el COVID y las medidas de equipamiento de protección personal necesarios para una respuesta y contención de esta pandemia que nos está afectando seriamente a nuestros países. Carlos, por favor, trasladar mi agradecimiento al ingeniero Eduardo José González, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia, quienes han apoyado decididamente todos los esfuerzos que se impulsan desde el CEPRENAC. De manera más atenta, me permito hacerles una invitación para participar en los diferentes webinars que se estarán impartiendo el próximo miércoles a la misma hora. Vamos a tener el tema de recomendaciones de seguridad en rescate vehicular con la intervención de Sebastián Fernández Araya, un ingeniero chileno con muchísima expertise en el tema que va a abordar, al igual que el próximo miércoles 1 de julio
Vamos a tener el tema de recomendaciones de mantención y seguridad en el uso de equipos de respiración autocontenido, con la participación de Camilo Andrés Zamudio Castro, un fisioterapeuta y especialista también en salud ocupacional, con gran experiencia en Cruz Roja Colombiana y también miembro de los grupos USAR. Estos webinars, sin lugar a duda, nos proporcionan las orientaciones con respecto a las operaciones USAR en medio de la circulación del virus de COVID-19 y fortalecen nuestras capacidades de respuesta. Me permito pues solicitarles que inviten al resto de los grupos USAR de todos nuestros países de primera respuesta y a los miembros de los sistemas nacionales de gestión de riesgo. Tal cual lo señalaba nuestro asesor, vamos a compartir la grabación de esta capacitación, la presentación y las respuestas a las interrogantes que por razones de tiempo no fue posible atender. Van a llegar a sus correos electrónicos y también a través de nuestras redes sociales estaremos compartiendo la grabación de este webinar. Es propicia esta ocasión para nuevamente expresarles nuestro mayor agradecimiento y el reconocimiento por el magnífico trabajo que están realizando en sus países, brindando una respuesta efectiva ante esta afectación por COVID. Estamos conscientes del agotamiento físico y emocional al que han estado sometidos en los últimos meses, por lo que también desde el CEPREDENAC estamos desarrollando un call center para apoyarles con atención psicológica, que estará disponible en nuestra plataforma de información y coordinación regional. Les esperamos en las siguientes capacitaciones y recuerden que al finalizar estas jornadas vamos a entregarles diplomas de participación a los que cumplieron con todos los periodos de capacitación que estamos desarrollando. Estoy segura que juntos saldremos adelante. Muchísimas gracias nuevamente y les esperamos el próximo miércoles. Saludos. Gracias, licenciada, por su intervención. Muchas gracias a todos y todas las personas que estuvieron acompañándonos en el día de hoy en este maravilloso webinar. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora para poder continuar con esta jornada de capacitación y educación para los grupos USAR y búsqueda y rescate. Muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo desde el CEPREDENAC y estamos nuevamente en contacto y recuerden que juntos saldremos adelante.